Pues buenas tardes, queridos hermanos. Un saludo para todos vosotros. Que el Señor os bendiga y también que os ilumine, os ayude a crecer y a reflexionar, no solamente con este mensaje, sino durante todo el día de hoy, donde celebramos, como ya sabéis, cada domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Para comenzar esta reflexión, que se titula ¿Dónde está fijada tu mirada? Y que probablemente a vosotros os evoque al famoso texto de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Desde luego ese texto ha sido el que me ha inspirado, pero no va a ser el texto o los textos principalmente que vamos a tratar. Quisiera empezar con el texto que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 32. En el día de hoy vamos a tocar ciertos aspectos, ciertos textos que nos van a enseñar a tener los ojos puestos en Jesús, y he pensado que para ello sería interesante reflexionar en algunos textos que hablan acerca de Pedro, su carácter, su testimonio, sus errores y también, por supuesto, su fe. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 32. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ya sabéis que hay otras versiones que también son muy buenas. Dice el autor: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato: «No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó Pedro. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Amén. Como sabéis, hermanos, nos encontramos ante un contexto muy cercano al gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Un milagro que desde luego habrá impactado tanto a la multitud como también a los discípulos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, como ya sabéis, tenía el hábito de apartar tiempo a solas, a veces de noche, a veces después de un gran evento evangelístico, de descansar y de estar en comunión con su Padre. Este momento no iba a ser la excepción. No obstante, sus discípulos debían seguir adelante. Como veis, estaban en una barca, estaban en el mar de Galilea y de repente surgió una gran tempestad. Jesús, que por supuesto manifiesta su poder, pues como él quiera, decide en este momento impactar a sus discípulos caminando sobre las aguas. Todos se quedan totalmente impactados por ello, evidentemente, ¿verdad? Hasta incluso llegan a pensar que es un fantasma. No obstante, Pedro, tiene un carácter, como ya sabéis, muy impulsivo, le dice al Señor que si verdaderamente es Él, que le permita ir a su presencia, ¿verdad? Y el Señor da la orden, una orden que además da poder, porque así es la palabra de Dios, como Él habla, así se hace. Y con todo esto, hermanos, comprobamos que el apóstol Pedro, una persona que todavía estaba en proceso de aprendizaje, creyendo en la palabra de su Señor, pudo también caminar sobre las aguas en medio de una tempestad. Él caminaba hacia la dirección de su Señor con sus ojos puestos en Jesús
y no se hundía. Pero en un momento determinado comienza a distraerse por los agentes que rodean a su Señor, por la marea, la tormenta, ¿verdad? Y en ese momento es cuando el apóstol Pedro comienza a hundirse. En nuestra vida, hermanos, como creyentes, muchas veces sabemos que debemos estar centrados en nuestra vida espiritual, ser disciplinados, tener el reino de Dios y su justicia como lo primero en nuestra vida. Lo demás vendrá por añadidura. Pero en la práctica, la mayoría de nosotros nos distraemos, de algún modo perdemos el norte, dejamos de estar centrados, pues con los quehaceres cotidianos, ¿verdad? El trabajo, la salud, la familia, el estar en un país extranjero, el no llegar a fin de mes, las facturas. Cada uno tiene sus afanes. Y aunque el Señor nos invite a ponerlo todo delante de Él, descansar en Él, como hemos cantado, ¿verdad? Tenerle a Él primero, ante todo, deleitarnos de saber que vamos a estar en su presencia donde no va a haber más dolor ni más lágrimas. Aún así, somos propensos a distraernos, aún sabiendo que debemos tener los ojos puestos en Jesús. La ansiedad, las preocupaciones, las tristezas que pasan en la vida nos distraen. En el caso del apóstol Pedro yo lo veo muy literal, ¿verdad? Dice que él estaba viendo a Jesús y de repente empieza a ver la tempestad y por eso se hunde. Indagando un poco más en la personalidad de Pedro, vemos más adelante en Mateo capítulo 16 esa famosa declaración de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando leemos esta hermosa declaración del apóstol Pedro, que desde luego, y lo veremos más adelante, contrasta muchísimo con la triple negación del apóstol Pedro, podemos pensar que por un lado Pedro era como el listillo, ¿no? El que respondía rápido y pronto, incluso el ojito derecho del maestro, si es que vemos al apóstol Pedro desde un lado puramente humano, porque ya sabéis cómo era su carácter. Pero el texto de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20, nos revela que el apóstol Pedro también había sido tocado por el Señor. De hecho, Jesús le dice que eso ha sido revelado por el Padre, ¿verdad? El Espíritu habrá tocado en su corazón para que él llegue a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde mi punto de vista, yo suelo inclinarme más por esta segunda forma de incidir en esta declaración del apóstol Pedro, porque yo entiendo que el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles no tenían un entendimiento profundo de quién era Jesús, ni siquiera de qué significaba ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos entendían a un libertador, a un Mesías, a un Cristo que iba a reinar en Israel, que iba a echar al Imperio Romano, pero no era ese el principal enemigo de Jesús. El principal enemigo de Jesús era Satanás, era el pecado y era el sistema que lo envolvía todo, conocido también como el mundo, ¿verdad? Jesús quería luchar con esos enemigos invisibles, entre ellos también, por supuesto, la muerte. Y sin embargo, Pedro y compañía eran personas sencillas, por supuesto, que estaban más centrados en los problemas del aquí y del ahora. En ese momento estaban siendo gobernados por el Imperio Romano y ellos querían salir de ese yugo. Al igual que nosotros quizá estemos preocupados por la pandemia o por la viruela del mono o por las facturas o por problemas de salud. Quizá a alguno le preocupe que un partido esté gobernando ahora o a otro quizá no le preocupe tanto. Cada uno tiene sus preocupaciones, ¿verdad? Y no quiere decir que el Señor no tenga en cuenta estas necesidades y estas preocupaciones. Pero el Señor va más allá. Él apunta a aquello que a veces se nos escapa porque no tenemos los ojos puestos en Jesús, en su reino, por decirlo de alguna manera, en la dimensión espiritual. Más adelante, hermanos, en Mateo capítulo, más adelante, sí, en Mateo 17, creo que he equivocado.
la transfiguración de Jesús, vemos que aquí el apóstol Pedro dice, en un momento dado, cuando ve a Jesús transfigurado con Moisés y Elías, el apóstol Pedro dice que podían preparar enramadas para que Jesús, Moisés y Elías moren temporalmente en ellas. La verdad que el acontecimiento de la transfiguración de Jesús es impresionante, sobre todo porque rompe con la dimensión del tiempo. Nosotros sabemos que hay una resurrección final de los muertos, y esa resurrección se va a manifestar en el día del Señor, en los últimos días. Pero por otro lado, también sabemos que Moisés contempló la tierra prometida y murió y fue enterrado. La breve carta de Judas nos cuenta algo muy misterioso, y es que Satanás y el arcángel Miguel lucharon por el cuerpo de Moisés. Habría que preguntarse por qué. Pero nosotros sabemos que Moisés fue enterrado antes de llegar todos a la tierra prometida. En cuanto a Elías, su muerte, o vamos a decir su existencia omitida, tiene de algún modo más misticismo, ¿no? Porque según el texto de Reyes se menciona que Elías fue arrebatado por un carro de fuego. Él no conoció la muerte como nosotros probablemente conoceremos. El único caso, junto con el de Elías, que no cumple pues lo que nosotros ya conocemos, ¿no? De vivir y por vejez o por enfermedad o por asesinato pues morimos, es Enoc. Enoc que anduvo, ¿verdad?, con Dios y en un momento dado desapareció. No se nos dice que fue arrebatado, pero sí que desapareció. A mí me gusta más el detalle, hermanos, ya viendo esto, de cómo al aparecer Moisés y Elías, que uno había sido enterrado como cualquiera y el otro había sido arrebatado, y que ninguno había aparentemente resucitado en nuestra línea temporal, como veis, pues en la imagen entendemos que el apóstol Pedro, Santiago y Juan, que fueron los tres elegidos para ver a Jesús y a ellos, vemos que de algún modo ven algo, como si se abriese un velo a otra dimensión. Porque no solamente vemos a Moisés y a Elías de manera corpórea, sino que aparecen de manera consciente, porque nos cuenta el texto que hablan con Jesús y que son conscientes de lo que le va a pasar a Jesús pronto. Entonces este Moisés y Elías, que según las Escrituras, junto con todos nosotros, resucitarán en el día postrero, aquí que todavía ni siquiera se había dado a conocer el poder de Jesús y su amor en la cruz, Moisés y Elías ya estaban vivos, conscientes, corpóreos. Un gran misterio. Como digo aquí, hermanos, probablemente se abrió un velo a otra dimensión, a la dimensión de Dios. Algunos llaman a la dimensión de Dios como una dimensión donde el tiempo es distinto al nuestro, el famoso Kairos. Yo prefiero llamarlo como el no tiempo. Y hay muchos textos que hablan al respecto, ¿verdad? El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Jesús se hizo hombre en un momento determinado de la historia de la humanidad y murió en la cruz en un momento determinado de la historia de la humanidad. Pero según las Escrituras, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, en la dimensión de Dios, todo ha sido, todo se ha realizado, y sin embargo en la nuestra hay algunas cosas que poco a poco se van cumpliendo. Pues Pedro, Santiago y Juan, que por supuesto no comprendían esto, y es más, hoy en día muchos evangélicos tampoco lo comprendemos, que no sabían qué decir. Por eso me gusta cómo aparece el evento de la transfiguración de Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 33, porque dice que Pedro hablaba sin saber lo que decía. Pedro vio a Jesús, a Moisés y a Elías y dijo: Señor, vamos a hacer enramadas, tabernáculos, según vuestra versión, para que vosotros moréis en ellas. El apóstol Pedro es una gran representación de la religiosidad. Nos encanta retener a Dios en templos, en amuletos, en una cruz, en agua bendita si somos católicos, o qué sé yo. Nos encanta materializar la fe, expresar la fe a través de objetos, controlarla, que es algo que también pasó en el mundo judío, ¿verdad? En el pensamiento hebreo, desgraciadamente cayeron en el error de que su Dios
estaba en el templo, concretamente en el lugar santísimo, que la presencia estaba allí. Ya sabéis que en el día de Yom Kippur el sumo sacerdote debía expiar sus pecados para luego entrar y expiar los pecados del pueblo. Y desgraciadamente el pueblo llegó a pensar que Dios era su Dios y que Dios estaba en el templo. Y sí, Dios estaba en el templo, pero estaba también en otras partes. Y Dios debía ser Dios de todos. E Israel debía ser de bendición para todas las naciones. Pero sin embargo, Israel monopolizó la fe, lo controló a su manera. Qué bueno, ¿verdad? Y ya sabéis que no está al azar, que cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santísimo del resto se rasgó. La presencia de Dios se iba a manifestar en todas partes y, mejor aún, iba a habitar en cada uno de nosotros. Y es por eso que cada uno de nosotros, ahora, si tenemos el Espíritu de Dios, somos lugares santísimos. Porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Pues el apóstol Pedro, hermanos, como veis, en su carácter a veces no sabía qué decir, a veces decía cosas impulsivas que él mismo no comprendía, como lo de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no sabía verdaderamente qué significaba eso. Más adelante, en la historia del hombre rico, que según el texto que leáis, pues se dice que era joven, otros no dicen que era joven, simplemente era un hombre rico. En Mateo 19, versículos del 20 al 30, Pedro interrumpe a Jesús, seguramente lo recordaréis, y reivindica que ellos, Pedro y compañía, los apóstoles, dejaron todo, mostrando ese carácter una vez más tan impulsivo de él. Ya sabéis que en ese momento Jesús estaba enseñando al hombre rico la necesidad de dejarlo todo por seguir al Señor. Y Pedro contestó, pues mira, nosotros lo hemos hecho todo, Jesús. ¿Qué vamos a recibir por ello, verdad? El apóstol Pedro expresaba ese carácter de religioso, ese carácter de impulsivo y ese carácter de querer recibir una retribución, un premio por el sacrificio que está haciendo. El texto muy característico de Pedro también lo vemos en Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 62. Me encanta este texto, hermanos, porque comprobamos que más allá de esa triple negación, el apóstol Pedro, según Lucas, comienza a llorar porque observa que Jesús, tras él haber negado 3 veces, le niega, de haberle negado, observa cómo Jesús le mira y rompe a llorar. Lucas capítulo 22, solamente el versículo 61. Bueno, vamos a leer el 60 y el 61. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Como os digo, hermanos, nosotros debemos estar centrados en el Señor, tener los ojos puestos en Él. Pero qué fuerte es, ¿verdad?, cuando el Señor pone los ojos en nosotros. Porque aquí vemos que Jesús observa a Pedro, mostrándole que él ya sabía lo que iba a pasar, se lo dijo y aún así pasó. Nosotros, si verdaderamente estamos con los ojos puestos en Jesús, estaremos atentos a cuando el Señor nos exhorta, a cuando el Señor nos mira a nosotros, a veces como signo de aprobación y otras como signo de exhortación. Como dice el autor del libro de Eclesiastés, hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Y ya desde el inicio de la historia del universo, existió un ser que puso la mirada en sí mismo en vez de en Dios. ¿Qué ser creéis que fue? Muy bien. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, ahí encontraréis textos que nos hablan, por un lado, de reyes corruptos, paganos, pero en un segundo plano nos hablan del gran misterio
del origen del mal en toda la creación. Un tal Lucero, un querubín protector, lleno de piedras preciosas, perfecto como ninguno, que en un momento dado decidió mirarse a sí mismo y decir, puedo ser semejante a Dios. Puedo aspirar a estar donde está Dios. Y no sé si lo sabíais, hermanos, pero parece ser, aunque suene un poco ridículo, lo voy a decir de forma poética, el primer pecado del universo, de la historia, fue mirarse en un espejo y admirarse. Ese fue el origen del mal en el corazón de Lucero, de Lucifer, de Satanás, del diablo, como lo queráis llamar. Él, siendo querubín protector, tan perfecto, tan precioso, pensó, puedo igualar y ser semejante al Dios de todas las cosas. Y ese mismo deseo egocéntrico, ya lo sabéis, se lo traspasó a la humanidad, a Adán y a Eva. Qué triste, ¿verdad?, pensar que el ego, el admirarse a uno, el mirarse a un espejo y tener los ojos puestos en nosotros mismos, es el primer pecado de toda la historia. Y qué triste saber que ese pecado se comete muchísimo hoy en día. Más aún si usas las redes sociales, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que no hay que usar redes sociales. El punto es cómo las usas, para qué las usas. Cuando pensamos en el origen del mal en Satanás y el origen del mal de la humanidad en Adán y Eva, por supuesto que nos damos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. De que cuando ponemos los ojos en nosotros mismos, o en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en lo que sea, y quitamos los ojos de Jesús, estamos pecando. Estamos cometiendo un grave error. Y un error que desgraciadamente ha calado incluso en el mundo evangélico, ¿verdad? Porque yo creo que es evidente que en el mundo evangélico hay mucho egocentrismo. Muchos líderes que abusan de su autoridad, que piensan que ellos tienen la palabra revelada, que lo que ellos dicen debe de acatarse. Y también personas que no necesariamente son líderes, que no necesariamente son conferenciantes, pastores, misioneros, fundadores, pero sí quizás son hermanos de muchos años que en su egocentrismo también creen que tienen la autoridad ante otros hermanos. Ni qué decir, ¿verdad?, cuando surgen movimientos, iglesias, denominaciones, donde por un lado están líderes autoritarios y hermanos que se creen dueños de la iglesia. Cuando esas dos realidades aparecen en una misma denominación, en un mismo movimiento evangélico o en una misma congregación, eso es una bomba atómica. Es un choque de egos, donde ninguno está mirando a Jesús. Cada uno está mirándose a sí mismo y a lo que cada uno cree que es lo mejor para la iglesia o para el movimiento, fundación. Pero no nos debemos engañar, hermanos. La verdad que todos somos culpables de que en el mundo evangélico exista tanto egocentrismo. Yo al menos lo reflexiono así. Cuando estoy detrás de ciertas organizaciones, eventos, y me doy cuenta en nuestra narrativa, cómo nos expresamos, pienso, wow, probablemente existan hermanos, pastores, predicadores que tengan un buen corazón, pero como iglesia les estamos tentando una y otra vez. ¿Sabéis por qué, hermanos? Porque hay pastores que tienen el buen corazón de servir, de ayudar, de llamar, de escribir, por el hecho de que saben que deben amar a su prójimo, de que deben ayudar al hermano. Pero por otro lado hay pastores, líderes, conferenciantes, que piensan que lo que ellos predican, lo que ellos escriben, lo que ellos dicen por YouTube, es, vamos, palabra ungida, revelada y preciosa de parte de Dios, que debes escucharlo por encima de otras cosas.
Quitemos a un lado a esas personas, porque desde luego sabemos que han caído en el egocentrismo de lleno y viven de la manipulación de las masas. Pero aquellos pastores, conferenciantes, personas que han estudiado, se han formado en la Facultad de Teología o donde sea, o en otras áreas, otras disciplinas, y que van a predicar, a exponer, a compartir un retiro, tal, y que son tentados a ir a más sitios, a que hagan cada vez más carteles sobre su cara y sobre lo que dicen, a que se les pague el viaje en avión, a que se les dé una ofrenda de 1.000 euros porque van a dar una charla durante 2-3 días. Hermanos, esos conferenciantes, que aún con buen corazón que vengan, les estamos tentando a que caigan en el egocentrismo también. Y a su vez estamos dando a entender que es como necesario, como que debe venir ese gran predicador de Estados Unidos, porque una vez escuché un mensaje y me inspiró tanto. Debe venir aquí, debemos pagarle el viaje en avión, debemos pagarle la estancia, debemos pagarle una ofrenda por su tiempo. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Acaso Dios no habla, no inspira a los pastores, predicadores, hermanos que están aquí? ¿Es necesario que se pague un viaje en avión, que se pague una ofrenda de no sé qué, que se paguen gastos, que venga alguien de otro lado que no conoce nuestro contexto, que no nos conoce a nosotros? ¿Verdaderamente estamos haciendo bien al mundo evangélico con estas cosas? ¿O estamos creando gente egocéntrica? Gente que se siente necesaria para otros. Quizá estamos volviendo a repetir el primer pecado de la historia del universo. Mirarse a uno mismo. Creerse mejor que los demás. Y qué pena porque es así, y es así, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero por otro lado, hermanos, también sabemos que hay veces que iglesias, hermanos, buscan hacer cosas para Dios. En una congregación, una nueva obra social, apoyar a una ONG, hacer un evento especial. Y estos movimientos, estas acciones, hermanos, la verdad que también resultan muy peligrosas porque rozan la verdad, rozan lo genuino, pero no lo son. Hay veces que como iglesia no tenemos paciencia para escuchar la voz de Dios. O no estamos preparados en nuestro interior para escuchar la voz de Dios. Y por eso, como hay momentos en los que no tenemos paciencia para saber a dónde debemos ir, cuál es la voluntad de Dios, a dónde nos quiere dirigir el Espíritu Santo, decimos, bueno, hay muchas cosas buenas que una iglesia puede hacer. Y desde luego, una iglesia puede ayudar en muchas áreas sociales en el barrio, ¿verdad? Medicamentos, alimentos. Si la iglesia tiene recursos, pues quizá fundar un pequeño hospitalillo, hacer un rastro, fundar quizá un lugar, un orfanato para acoger a aquellos niños que no tienen padres. Muchas cosas que muchas iglesias hacen. Y están bien. Pero el problema es cuando las hacemos simplemente porque pensamos que está bien y no porque Dios nos haya dicho que lo hagamos. Y esto me parece más peligroso porque nos da la sensación de que lo que estamos haciendo está bien, y lo está, pero no es lo que Dios está ordenando a la iglesia. Le está ordenando otra cosa. Como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces hacemos las cosas en el nombre de Dios, pero no para la gloria de Dios. No por amor a Dios, no por obediencia a Dios. Esto se ve más claro en las personas que no son creyentes, ¿verdad? Yo sé que la Biblia incluso es más fuerte ante las personas que no son creyentes, porque ya sabéis que aquellos que no son creyentes son conocidos como hijos del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Entonces, cuando pensamos en esto, hermanos, cuando pensamos en estas personas que no son creyentes, pues nos damos cuenta de que no hay nada que ellos hagan que sea una acción desinteresada. Y de algún modo Pedro también estaba en esa línea, ¿verdad? Cuando Jesús estaba exhortando al hombre rico y Pedro dice, pero Señor, nosotros hemos hecho todo eso, ¿no? ¿Y qué nos vas a dar? ¿Vosotros qué pensáis, hermanos? Me acuerdo que esta pregunta la vi en una serie, que no sé si alguno lo conoce,
Friends, donde creo que fue Joey que le habló a Phoebe diciéndole, no hay ninguna acción que sea desinteresada. ¿Vosotros pensáis que existen acciones desinteresadas? Pues de algún modo este personaje le mostró a Phoebe de que no, por cuanto incluso cuando una persona quiere ayudar a una ONG, quiere ayudar a alguna persona, quiere hacer cualquier supuesta buena acción, lo hace en el fondo también porque se siente bien. El creyente, por supuesto, también cuando hace una buena acción se siente bien. Pero no lo hace porque sea su fin. Es una consecuencia de la acción que hace. Y hace esa acción desinteresada para honrar a Dios, por amor a Dios. El millonario que funda una ONG o que apoya una ONG gana muchísimo haciendo eso, aparte de fama. En algunos casos hasta le ponen un monumento, ¿verdad? O ponen su nombre en la fundación de Pepito, que ha donado 3 millones de dólares. Al fin y al cabo, hermanos, desde luego cuando analizamos el corazón, como apunta Jeremías, nos damos cuenta de que no existe una acción desinteresada, especialmente para aquellos que no son creyentes. Nosotros que somos creyentes estamos en ese proceso, porque la mayor primera acción desinteresada que hubo en la historia fue la de Dios haciéndose hombre y muriendo por nosotros en obediencia al Padre en la cruz. Él lo hizo por puro amor. Dios no necesita que nosotros le adoremos. Dios no necesita que nosotros construyamos iglesias y nos congreguemos. No lo hace porque lo necesite Él. Lo hace por amor, un amor incondicional. Y se supone que nosotros, en consecuencia, al recibir ese amor, lo imitamos en nuestra adoración y respondemos con ese amor a Dios y al prójimo. Es por eso que Primera de Juan, capítulo 4, nos enseña de manera muy fuerte también, aunque yo sé que algunos evangélicos no lo ven así o no lo entienden así, que aquel que no tiene a Dios no puede amar. Y es una declaración muy fuerte, porque nos está diciendo que ninguna persona que no sea creyente, es decir, cualquier persona atea, no puede amar. Amar en el sentido profundo en el que ama a Dios. Porque ya sabéis que nosotros, desgraciadamente, pues tenemos una limitación en nuestra forma de hablar, ¿no? Yo sé que los jóvenes a veces hacen la diferencia en... No es lo mismo el te quiero que el te amo, ¿verdad? Pero en general es lo mismo. Sin embargo, en griego, el amor puede ser un amor fraternal, un amor erótico, un amor familiar, de compañerismo, y otra cosa es el amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios. A ese amor se refiere Primera de Juan capítulo 4 y muchos más textos. Y ese es el amor que se supone que nosotros como creyentes debemos practicar. El apóstol Pedro estaba en un proceso de aprendizaje. Debía trabajar su carácter, debía trabajar su confianza, su fe. Sabía que Jesús era el Señor, aunque no comprendía las implicaciones de ese título. Por eso, hermanos, cuando pensamos en su vida, qué bueno saber que conocemos la otra parte de la historia, que al final el apóstol Pedro aprendió. Al final el apóstol Pedro puso plenamente sus ojos en Jesús, hasta el último momento de su muerte. Porque aunque no aparezcan en las Escrituras, según algunos escritos históricos, se dice que el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo. Y murió crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir exactamente como murió su Señor. Yo creo que estamos relativamente lejos de llegar a este punto, hermanos. Porque ser cristiano es una tarea muy difícil. Muy difícil. Imposible. Pero para Dios no hay nada imposible.
Y Él es el que nos guía, hermanos. Él es el que nos ayuda a estar centralizados, centrados en Jesús. A la hora de llevar esto a aspectos prácticos de nuestra vida, hermanos, por ejemplo, cuando una persona se enferma o es diagnosticado de alguna enfermedad crítica, incluso terminal, cáncer, por ejemplo, es humano, hermanos, tener miedo. Aun siendo creyentes, a veces tenemos días flojos, como los apóstoles de Jesús lo tuvieron, incluso después de Pentecostés. Pero nuestro objetivo como creyentes, hermanos, es encontrar la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida cada día y en cada lugar, cada momento. Una persona que no tiene a Dios, cuando se enferma y está hospitalizado 8 días, 10 o hasta que fallezca, lo que sea, pues evidentemente va a estar centrado en la idea de que va a morir y de que no hay nada más, porque no cree en nada. Pero el cristiano debe entender de que si al final, después de las sesiones de quimioterapia o de lo que sea que tenga que recibir, se sana, gloria a Dios. Pero si no se sana y muere, también gloria a Dios. Y más aún, Señor, los médicos me han dicho que tengo 1 año de vida, 1 año de duros tratamientos, donde la mitad de ese año voy a tener que estar directamente hospitalizado. Yo no sé si al final voy a superar este proceso o voy a morir. Pero guíame, ayúdame a que en esos últimos meses de vida realice tu voluntad, hable de ti, impacte con mi testimonio de fe a otros en el hospital. A los médicos, a los enfermeros, al personal de limpieza, a mis compañeros de habitación, a todos. Ese cristiano es un cristiano que tiene los ojos puestos en Jesús. E igual, hermanos, en medio de la enfermedad es un asunto muy serio, yo lo sé, pero también puede pasar en medio de la pobreza o en medio de quizá la soledad, en medio de problemas familiares, ya sea con los padres enfermos o cuando te llevas bien con tus hijos, qué sé yo, cada uno qué problemas tendrá. En medio de eso, buscar el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué debes hacer en medio de esas circunstancias? Ese es nuestro deber, hermanos. Que no sea mera religiosidad eso de decir que primero es el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Que eso no sea así, hermanos. Me acuerdo que hace unas semanas estábamos hablando sobre asuntos relacionados con las doctrinas del apóstol Pablo y una hermana me preguntó acerca de la predestinación, que ya sabéis que es un tema muy delicado. Y sin meterme en ello, ella me comentó, si aceptamos que Dios ha predestinado a ciertas personas para salvación, ¿qué pasa con aquellas que no han sido predestinadas, pero que quieren conocer a Dios, creen en Dios? Es más, me dijo, yo conocí una vez a una mujer que vino a esta iglesia y que no creía en Dios, le costaba orar, leer la palabra, pero a su vez admiraba cómo los cristianos se relacionaban, cómo hablaban, la paz que sentían. Y me contó pues un poco la historia de esa mujer y me dijo, ¿qué pasa con esa mujer? Si suponiendo que la predestinación es real, esa mujer, yo creo que ella quería ser creyente. ¿Y si no podía? Y me acuerdo que en ese momento, hermanos, me hizo reflexionar en que, primero, si una persona aparentemente no creyente desea creer en Dios, hermanos, esa persona ha sido tocada por Dios. Está en proceso de conversión. Si es genuino ese deseo. Pero aquí viene el segundo y lo más importante. Que esa persona, probablemente, y pasa mucho, no quería, hermanos,
verdaderamente creer en Dios, servir a Dios, tenerle a Dios como su Señor. No. Lo que ella quería, ¿sabéis qué era? Sentirse bien. Ella no quería a Dios como el fin de su vida. Quería las consecuencias de ello que ella veía en los creyentes. Es decir, esa persona no quería seguir a Jesús, no. Ella quería sentir paz. Ella quería sentir confianza. Ella quería sentirse amada en una comunidad donde le saludasen, donde de vez en cuando le llamasen, etc. Y ahí es cuando estamos hilando fino, hermanos. Ahí es cuando, otra vez, no hay nada nuevo bajo el sol. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y desgraciadamente en nuestras iglesias parece que también existen personas así. Personas que han escogido la tradición de congregarse, de vez en cuando orar o de vez en cuando leer la Biblia o escuchar predicaciones, no porque tengan a Dios como lo primero en sus vidas, sino porque con eso se sienten bien en ciertos momentos. Y es por eso que acuden a Dios cuando verdaderamente necesitan ayuda. Cuando todo les va bien, pues Dios me sobra. Soy yo, mi Dios. Pues esas personas, hermanos, por supuesto que no tienen los ojos puestos en Jesús. Tienen los ojos puestos en su propia felicidad, en su propio placer. Y el fin del creyente no es ser feliz. No es tener paz. No es manifestar amor. Es obedecer al Señor. Es tenerle a Él como el primero en nuestra vida. Es más, es entender que no podemos decir nuestra vida, sino la vida que Dios nos ha dado, porque la mía yo ya la perdí en mis delitos y pecados. ¿Cuántas cosas incluso deberíamos de corregir en nuestra narrativa, en nuestra forma de expresar, para verdaderamente comprender y vivir lo que profesamos? Cuando pensamos en el fin del apóstol Pedro, hermanos, cualquiera, sobre todo, que pues piensa que al final ser creyente es sentir placer, felicidad, estar acompañado, que ojo, todo esto es bueno, pero son medios, son consecuencias, no es el fin. Pues cuando ve cómo han acabado los apóstoles de Jesús, yo creo que se llevaría un buen chasco. Es más, cuando empieza a leer lo que le pasó a los primeros cristianos en los primeros 2 siglos, atravesados por lanzas, quemados, llevados a los leones, crucificados, etc. Yo creo que cuando una persona empieza a leer en esos momentos más tristes de la humanidad, yo creo que ahí o bien empieza a entender que el cristianismo es algo serio, o bien empieza a tratar la Biblia como un libro de metáforas. La resurrección de Jesús era una alegoría de cómo sus ideas fueron más allá de su muerte. Porque existen creyentes así. Pero cuando leemos la Biblia en serio, especialmente los evangelios, y nos damos cuenta de que Jesús, las cosas que decía, él mismo las hizo, y sus discípulos también, y los discípulos de sus discípulos también, todo empezó a quebrarse cuando el cristianismo se volvió en la religión oficial del Imperio Romano. Ahí todo empezó a corromperse de forma estrepitosa. Pero cuando antes la gente vivía su fe de verdad, hermanos, qué bueno era, ¿verdad? Qué bueno es. Y en efecto, Dios no abandonó al apóstol Pedro, aunque acabó crucificado boca abajo. No abandonó a un montón de cristianos de los primeros 2 siglos cuando murieron en el Coliseo con los leones. Dios estaba con ellos. Qué triste es pensar, ¿verdad? Aquellas personas que ven el cristianismo solamente como un medio para sentirse bien. Porque incluso historias tan sencillas como, por ejemplo, el ciego Bartimeo, ¿verdad? El hombre, pues no veía, el Señor le devolvió la vista y probablemente habrá sido uno de los cristianos que habrá muerto por su fe. No lo sabemos. Pero si lo vemos desde un punto de vista no creyente o desde un cristiano religioso que no entiende verdaderamente las Escrituras, le diría a Bartimeo, pues Bartimeo, mira, mejor te hubieses quedado ciego y hubieses muerto de viejo, que te hayan devuelto la vida y que hayas muerto a través de los leones. Pues no, hermanos.
Bartimeo habrá muerto quizá a través de los leones u otras cosas. Los apóstoles de Jesús habrán muerto decapitados o crucificados o lo que sea. Pero obtuvieron la corona de la vida. Ganaron la eternidad. Y la ganaron porque el Señor la ofrece gratuitamente a todo aquel que cree. Pero que cree de verdad. Que lo practica de verdad. Y la verdad que todo este asunto, hermanos, es algo que yo mismo tengo que trabajar en mi vida. Yo también estoy en ese proceso. De hecho, es muy duro hablar muchas veces desde un púlpito, desde un atril, porque puede dar la sensación de que el que habla ya se lo sabe y ya lo hace. Y no es así, hermanos. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. Y poner los ojos en Jesús y mantener los ojos en Jesús es una tarea muy difícil, hermanos. Es una lucha diaria, constante. Porque somos propensos a querer sentirnos bien. Y cuando pensamos en la sociedad, desde luego que es así, ¿verdad? Incluso aquellos que hacen el mal, lo hacen porque se sienten bien. No sé si lo habéis pensado esto. El que roba, no por necesidad o por obligación o lo que sea, sino porque le encanta robar, o el que asesina, o el que viola, o el que hace esas atrocidades y las hace una y otra vez, aunque la sociedad le enseñe que eso está mal, esa persona lo hace porque le hace sentir bien. Incluso el masoquista, hermanos. Aquellos que se maltratan a sí mismos, algunos físicamente, incluso dentro de la historia de la Iglesia Católica ha existido esos maltratos al cuerpo. Como aquel que se maltrata psicológicamente, ya sabéis, aquel joven que, por ejemplo, ha perdido a su pareja, la ha dejado o lo que sea, y en vez de superar ese proceso, decide escuchar una y otra vez canciones de tristeza, de desamor, leer libros sobre ello, rodearse de todo ese malestar, de sufrimiento. Esas personas masoquistas, hermanos, aún en medio de ese dolor, lo hacen en el fondo porque eso de algún modo les hace sentir bien. Y parece una contradicción, ¿verdad? Pero no es así. Pero menos mal que no nos movemos en ese relativismo moral. Menos mal que existe un Dios que nos enseña qué es el bien. Y no solamente eso, sino que nos impulsa, nos inspira, nos acompaña para que lo hagamos. Y la mejor forma de hacer el bien es hacerlo para dar gloria a Dios. Porque el que hace el bien para ser reconocido por otros, ese no está haciendo el bien. No está haciendo una acción desinteresada, ¿verdad? Lo está haciendo por su ego, porque quiere ser reconocido, porque quiere ser invitado, o quiere escribir un libro, o quiere ser famoso y tener más seguidores en sus redes sociales, o qué sé yo. Pues nosotros también podemos caer en ese error, hermanos, en el error de mirarnos a un espejo y admirarnos. Porque ese fue el primer error de la historia. Pedro negó a Jesús porque temió por su vida. Negó a Jesús porque en vez de mirar a Jesús, se miró a sí mismo. Quiso conservar su vida negando a Jesús. De nada valía hacer eso. El mismo Señor ya les había enseñado a todos ellos. ¿De qué vale ganarse todo el mundo, todo lo que hay en el mundo, si pierdes tu alma? Para nada vale. Pues hermanos, si el Señor nos está tocando, nos está llamando para cambiar algo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, estemos atentos a su voz. Estemos atentos a su voluntad, a su dirección. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. Pero como también el Señor le enseñó a algunos que otros, hasta vosotros hacéis cosas buenas por vuestros hijos. No sé si recordáis ese versículo. Hacer cosas buenas porque sí no vale para nada. Debemos hacer las cosas bien hechas para la gloria de Dios, en obediencia a Dios. Así que tengamos paciencia, hermanos, para lo que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros.
a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Escuchemos su voz, porque así andaremos correctamente delante de Él. No nos miremos a nosotros mismos. Tampoco miremos a otros. Miremos a Dios. Y aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque aparentemente nos sintamos abandonados, yo no sé la verdad cómo se habrá sentido el apóstol Pedro, como lo veis en esa imagen, en una cruz. Quizá en algún momento tuvo, pequeños instantes de debilidad. Pero qué bueno saber que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, que Él nos acompaña en todo momento, que en medio del sufrimiento Él está ahí. Es más, que ese sufrimiento tiene propósito. O como diría tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, no solamente nos es dado creer en Él, sino padecer por Él. Y esto lo dicen los dos apóstoles. Pero claro, si nosotros saliésemos afuera, ¿verdad?, y predicásemos la palabra de Dios y dijésemos esto, debéis creer en Dios, pero también padecer por Él. ¿Cuántos creerían en Jesús? Sin embargo, si nosotros salimos afuera y decimos, creer en Dios, Él os va a bendecir, Él os va a ayudar en todo, Él va a estar con vosotros. Vais a recibir muchas cosas buenas, vais a sentir paz, amor. Si nosotros exponemos ese evangelio diluido, que es cierto, pero no es todo lo que dice el evangelio. El evangelio dice más cosas, aparte de que Dios es amor, de que Él nos acompaña, etcétera, etcétera. El evangelio tiene deberes, tiene advertencias, tiene quizá para algunos letra pequeña que hay que leerlo antes de firmar el contrato. Porque ¿quién antes de construir un edificio no considera si tiene los materiales, los recursos para hacerlo, verdad? Pues que como creyentes, hermanos, podamos pensar en cómo estamos, en qué proceso nos encontramos en nuestra vida. Que tengamos los ojos siempre puestos en Jesús, y si por alguna razón estamos pasando por una temporada de preocupaciones, de debilidades, y estamos distraídos, que volvamos a su presencia, que Él está totalmente abierto y disponible para recibirnos una y otra vez. Que el Señor os bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, te ruego que nos sigas guiando, Señor, a cada uno de nosotros en esta vida que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a estar centrados en ti siempre, en tu palabra, a obedecerte. Perdónanos, Señor, por haber caído en ciertos momentos de nuestra vida en el egocentrismo, en pensar que nosotros somos nuestros propios dioses, que podamos adueñarnos de nuestras vidas, Señor. Perdónanos también, Padre, porque a veces hemos permitido que otros hermanos, otras personas, puedan inflar sus egos, Señor. Que existan otros hermanos, otras personas que se hayan creído dueñas de sus vidas y también en algunos momentos de las nuestras también, Señor. Perdónanos también como iglesia en general, como iglesia evangélica, porque, Señor, no sé por qué estamos dando a entender a las nuevas generaciones que hay ciertas personas que deben ir a muchos sitios y decir lo que ellos piensan y lo que ellos han escrito, Señor, como si fuesen las únicas personas que reciben palabra tuya, Padre. Ayúdanos a ser humildes, a depender de ti, a no cometer errores, Señor, que puedan dañar tu nombre. Somos cristianos y queremos honrarte, queremos obedecerte. Queremos que seas tú, Señor, quien nos gobierne plenamente. Por eso, Padre, ayúdanos, porque somos muchas veces desobedientes, ingratos. Hay momentos que cometemos errores y hay muchos más momentos, Señor,
donde sabemos que debemos hacer cosas que tú nos mandas en tu palabra y no las hacemos. Y eso también es pecado, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles a tu palabra, a lo que leemos en ella, a lo que reflexionamos, Señor. Cada día, cada momento que abrimos tu palabra, cada domingo que se escucha un mensaje de tu palabra, es un momento, Señor, en el que recibimos más tareas por realizar. Y si sabiendo qué es lo que debemos hacer, qué es lo bueno, no lo hacemos, nos es pecado. Así que ayúdanos, Señor, a no pecar. Ayúdanos a ser sensibles ante los errores, a identificarlo en nosotros, Señor, todo tipo de error. Ayúdanos a tener los ojos puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a imitarte. Ayúdanos a obtener la corona de la vida, a acabar la carrera, Señor, a ganar la batalla, porque nosotros mismos no podemos hacerlo, Señor. Así como el apóstol Pedro, muchos de nosotros tenemos todavía por delante muchas áreas de nuestra vida que trabajar, nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Gracias, Señor, porque escogiste a personas imperfectas. Y no solamente eso, Señor, sino que no esperaste a que fuesen perfectos para confiarles tu iglesia. No lo hiciste, Señor. Ellos todavía tenían muchas cosas que trabajar en sus vidas. Incluso después de Pentecostés, tenían muchas cosas que trabajar. Aún con el Espíritu Santo en ellos, debían seguir esforzándose en la fe. Así que gracias, Señor, porque nos muestras en tu palabra que escoges a personas que no se merecen tu amor, la misión que nos encomiendas, pero que nos perfeccionas a lo largo del camino. Así que ayúdanos, Señor, a ser personas obedientes a ti, que podamos ver cómo poco a poco evolucionamos, crecemos, maduramos, así como hemos podido verlo de forma muy rápida en la vida del apóstol Pedro. Ayúdanos, Señor, a conocer bien la historia para no volver a repetirla. Sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, Señor, así que ayúdanos a repetir lo bueno, no lo malo. Ayúdanos también a examinarnos, a examinar nuestro corazón, a hacer las cosas por amor a ti, de forma desinteresada, Señor, no por conveniencia, no por obtener un mejor trato. No, Señor, líbranos de esos malos pensamientos, de esas malas acciones. Ayúdanos a servirte de verdad, porque te amamos a ti por encima de todas las cosas. Y junto con ello, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que todas estas hermosas palabras sean una realidad en nuestros corazones. Por lo demás, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, hermanos.